Groenlandia no es solo hielo. Es un lugar donde las personas desaparecen, donde las civilizaciones se apagan y donde los errores humanos quedan enterrados, pero no olvidados. Durante siglos, el hielo ha actuado como una bóveda. Ha cubierto iglesias vacías, ha sellado ciudades subterráneas, ha escondido accidentes que nunca debieron de ocurrir, y lo han hecho en silencio. En este vídeo no hablaremos de mitos y leyendas, hablaremos de hechos reales, historias documentadas que ocurrieron en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, una sociedad vikinga que desapareció sin dejar rastro, un accidente nuclear oculto durante décadas, y una ciudad construida bajo el hielo, abandonada con sus secretos intactos. 3 historias distintas y un mismo escenario, Groenlandia. Imagina llegar a un lugar donde durante siglos vivieron cientos de personas. Hay casas, hay iglesias, hay granjas, pero no hay nadie, no hay cuerpos, ni señales de lucha. No hay ni una última carta ni un final, solo silencio y hielo. Esto no es un mito ni una leyenda nórdica. Es uno de los mayores misterios reales de la historia humana, la desaparición total de los vikingos de Groenlandia. En el año 985 después de Cristo, un hombre llamado Erik el Rojo, desterrado de Islandia por asesinato, navega hacia el oeste y llega a una tierra hostil, salvaje y cubierta de hielo. La llama Groenlandia, Tierra Verde, no porque lo fuera, sino porque necesitaba atraer colonos. Y lo consiguió. Durante los siguientes siglos, más de 5.000 vikingos se establecieron en el sur de Groenlandia, creando 2 grandes colonias, el asentamiento oriental y el asentamiento occidental. Construyeron granjas, iglesias de piedra, comunidades estables. No eran exploradores temporales, eran una sociedad completa. Y durante más de 400 años, sobrevivieron donde nadie debía haber sobrevivido. Los registros históricos confirman algo sorprendente. Los vikingos de Groenlandia no estaban aislados. Comerciaban con Europa, exportaban marfil de Morsa e importaban hierro, madera y objetos religiosos. Incluso hay pruebas de que siguieron enviando diezmos a la Iglesia Católica siglos después de su llegada. La última referencia escrita a ellos data de 1408, una boda celebrada en una iglesia de Groenlandia. Después de eso, absolutamente nada. A partir del siglo XIV, algo cambia. El clima se vuelve más frío. Lo que hoy llamamos la pequeña edad de hielo comenzaba a azotar el Atlántico Norte. Los inviernos se alargan, el ganado muere y las rutas marítimas se congelan. Europa deja de enviar barcos. Groenlandia se queda sola. Los inuit, que sí saben adaptarse al hielo extremo, cazaban focas y ballenas, pero los vikingos se aferraban a su forma de vida europea, ganadería, agricultura y rechazo a técnicas inuit como el kayak o la caza marina avanzada. Aquí aparece una de las partes más inquietantes del misterio. Cuando los arqueólogos excavaron las granjas abandonadas siglos después, encontraron algo perturbador: vacas y ovejas muertas de hambre, casas intactas y objetos personales abandonados, pero casi ningún cuerpo humano. Y lo más extraño, en los últimos años, los restos óseos muestran que incluso muriendo de hambre, los vikingos seguían sin comer pescado. Algo ilógico en una tierra rodeada de mar. Preferían morir fieles a su cultura antes que adaptarse. Pero eso no explica lo principal. Si murieron de hambre, ¿dónde están los cadáveres? Si emigraron, ¿por qué no hay registros? Si hubo conflicto con los inuit, ¿por qué no hay restos de violencia? No hay fosas comunes, no hay pueblos quemados, ni armas rotas. Es como si una sociedad entera hubiera apagado las luces, cerrado la puerta y desaparecido lentamente en el hielo. Incluso los exploradores europeos del siglo XVI encontraron ruinas silenciosas, sin alma humana. La teoría más aceptada hoy no es una catástrofe repentina, sino algo más inquietante. Una desaparición lenta, silenciosa y sin testigos. Las familias murieron una a una, granjas abandonadas progresivamente. Niños que nunca llegaron a ser adultos. No hubo un último día, no hubo un último grito, solo el tiempo y el hielo. Los vikingos no fueron derrotados por la guerra, ni por un monstruo, ni siquiera por una invasión. Fueron derrotados por algo mucho más humano: la incapacidad de adaptarse. Hoy, bajo el hielo de Groenlandia, siguen enterradas iglesias, casas y campos, testigos mudos de una civilización que existió y que desapareció sin despedirse. Y la pregunta sigue ahí, siglos después: ¿cómo desaparece una sociedad entera sin dejar rastro? Los vikingos de Groenlandia no murieron en un solo día. No hubo un colapso repentino, solo el tiempo y el hielo. Durante siglos, el Ártico fue más fuerte que cualquier ambición humana. Se tragó granjas, borró huellas y dejó tras de sí un silencio imposible de interpretar. Pero con el paso de los siglos algo cambió.
El hielo dejó de ser solo un enemigo natural y pasó a convertirse en un aliado estratégico. Donde antes hubo colonos luchando por sobrevivir, a día de hoy hay potencias mundiales luchando por su control. Y en 1968, ese mismo hielo que había borrado una civilización entera, recibiría algo nuevo, algo que nunca debió caer allí. El accidente nuclear de Thule, el secreto congelado de Groenlandia. En el extremo norte del planeta, donde el hielo parece eterno y el silencio lo cubre todo, ocurrió un accidente que nunca debió de existir. Nunca fue anunciado, nunca fue explicado y durante años fue negado. En 1968, un avión militar cayó sobre el hielo de Groenlandia transportando armas nucleares. No hubo explosión atómica, pero sí hubo contaminación y encubrimiento. Y una pregunta que sigue sin respuesta. Esta es la historia real del accidente nuclear de Thule. A finales de los años 60, Groenlandia era uno de los países más estratégicos del planeta. Aunque parecía un territorio remoto e inhóspito, su posición era clave para vigilar cualquier posible ataque soviético a través del Ártico. En el norte de la isla se encontraba la base aérea de Thule, una instalación estadounidense fundamental para el sistema de defensa durante la Guerra Fría. Desde allí se controlaban radares, vuelos estratégicos y operaciones secretas. Sin embargo, existía una contradicción incómoda. Dinamarca, el país al que pertenece Groenlandia, había declarado oficialmente su territorio libre de armas nucleares. Al menos esa era la versión pública. El 21 de enero de 1968, un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolaba Groenlandia. Formaba parte de una operación real llamada Chrome Dome, en la que aviones armados con bombas nucleares permanecían en vuelo constante, preparados para responder ante un ataque soviético. Ese día, el B-52 transportaba 4 bombas nucleares. Durante el vuelo, se declaró un incendio en el interior del avión. La situación se volvió incontrolable. La tripulación recibió la orden de eyectarse y logró salvar la vida, pero el avión sin control continuó su trayectoria durante varios minutos antes de estrellarse contra el hielo, a pocos kilómetros de la base de Thule. El impacto fue devastador. Aunque las bombas nucleares no detonaron como armas, el choque hizo que se rompieran, liberando material altamente radiactivo sobre la superficie helada. Plutonio, uranio y otros componentes se dispersaron en el hielo y en el aire. Parte del material quedó enterrado inmediatamente bajo la nieve. Otra parte fue arrastrada por el viento ártico. Durante horas, la zona quedó completamente acordonada. El mundo exterior no supo nada. No hubo comunicados, no hubo explicaciones. El accidente había ocurrido, pero el silencio acababa de empezar. Estados Unidos y Dinamarca pusieron en marcha una operación urgente para limpiar la zona. Se movilizaron soldados, científicos y trabajadores locales, incluidos los inuit de la región. Se retiraron miles de toneladas de hielo contaminado, que fueron transportadas en secreto a Estados Unidos para su almacenamiento. Todo se hizo bajo estrictas medidas de confidencialidad. Muchos de los trabajadores no fueron informados del nivel real de la radiación al que estaban expuestos. Años después, algunos desarrollaron enfermedades graves y comenzaron a surgir demandas judiciales. Mientras tanto, el gobierno danés continuó negando oficialmente que hubiera armas nucleares en Groenlandia. Con el paso del tiempo, comenzaron a salir a la luz documentos desclasificados, testimonios internos que revelaban una verdad inquietante. Aunque los informes oficiales afirmaban que las 4 bombas nucleares habían sido recuperadas, los registros técnicos indicaban que una de ellas nunca apareció completa. Partes esenciales de su mecanismo no fueron localizados. Algunos investigadores creen que restos de la bomba pudieron haberse hundido bajo el hielo o incluso caer al mar, quedando fuera del alcance de la operación de limpieza. Hasta hoy, no existe una confirmación pública clara y definitiva de que todo el material nuclear fuera recuperado. Durante décadas, el accidente de Thule quedó relegado a archivos clasificados y a notas a pie de página de la Guerra Fría. Pero el problema no desapareció. Con el deshielo progresivo de Groenlandia, científicos han advertido que restos contaminantes podrían volver a emerger. Lo que está enterrado bajo el hielo no está necesariamente perdido para siempre. El accidente no terminó en 1968. Solo quedó congelado en el tiempo. Un avión con armas nucleares cayó del cielo. El hielo fue retirado. Los documentos fueron ocultados. Pero la verdad nunca desapareció del todo. Bajo el hielo de Groenlandia permanece la huella de un accidente que nunca debió de ocurrir y de un secreto que todavía hoy no está completamente resuelto. Porque algunos peligros no explotan, simplemente esperan bajo el hielo. El accidente de Thule no fue un error aislado, fue una consecuencia. La consecuencia de una época en la que el Ártico dejó de ser una frontera y se acabó convirtiendo en un tablero de juego. Bombas nucleares cayendo sobre el hielo,
bases militares ocultas, operaciones que nunca aparecieron en los mapas. Pero Thule no fue el principio. Mucho antes de que un avión cayera del cielo, Estados Unidos había decidido que el hielo de Groenlandia no era un obstáculo, sino un escondite perfecto. Y así nació una idea aún más inquietante: ni sobre el hielo ni junto al hielo, sino debajo de él. Una ciudad enterrada, un reactor nuclear bajo un glaciar, un proyecto diseñado para permanecer oculto para siempre. Te hablo de Camp Century. Camp Century, la ciudad secreta bajo hielo. Imagina un lugar donde nadie vive, pero donde hombres caminaron, trabajaron y vivieron durante meses. Un lugar donde se construyó una ciudad bajo un glaciar. No es ficción, no es un sueño, es Groenlandia, en 1960. Allí, en la oscuridad del hielo eterno, Estados Unidos construyó Camp Century, una base militar que nunca fue abandonada y cuyos secretos podrían resurgir con el hielo. A comienzos de los años 60, el mundo estaba dividido por la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética competían en tecnología, armas y espionaje. El Ártico, con su inmensidad helada, se convirtió en un territorio estratégico. Desde allí se podían controlar vuelos enemigos, detectar misiles y mantener operaciones secretas. En 1959 se decidió construir una base que fuera prácticamente invisible, capaz de resistir el frío extremo y funcionar completamente bajo el hielo. Esa base fue Camp Century, situada bajo más de 30 metros de hielo. Camp Century no era un campamento improvisado, era una verdadera ciudad subterránea. Tenía túneles de varios kilómetros, habitaciones para personal militar, un hospital, cocina, laboratorios, incluso reactores nucleares portátiles. El proyecto utilizaba tecnología punta para la época: reactores nucleares compactos, calefacción por vapor y sistemas de ventilación que permitían a decenas de personas vivir allí durante meses sin salir al exterior. El objetivo oficial: investigación científica y experimentos de ingeniería en el hielo. Pero el proyecto tenía un secreto adicional nunca declarado públicamente: planificación para almacenamiento de armas nucleares y preparación para la guerra nuclear. Durante años, Camp Century funcionó bajo máxima confidencialidad. Los trabajadores eran militares y científicos estadounidenses. Las operaciones estaban catalogadas como ultrasecretas. Dinamarca sabía de la base, pero desconocía muchos detalles, incluyendo el uso potencial de armas nucleares. Cualquier persona llevaba una vida casi normal bajo el hielo, con la sensación de que cualquier error podría ser catastrófico. El hielo era su techo, su pared y al mismo tiempo su prisión silenciosa. En 1967, la base fue oficialmente cerrada y abandonada. La idea era que el hielo la tragara y la ocultara para siempre. Pero había un problema que nadie anticipó: el hielo se mueve y se derrite. Documentos desclasificados revelan que parte del equipo nuclear, residuos químicos y materiales peligrosos fueron dejados en su lugar, bajo el glaciar. La creencia era que el hielo eterno los mantendría seguros. Décadas después, el deshielo acelerado por el cambio climático amenazaba con revelar nuevamente estos materiales, muchos de ellos radiactivos o peligrosos para el medio ambiente. Camp Century no desapareció del todo. El lugar sigue allí, bajo kilómetros de hielo. Lo que está enterrado aún podría resurgir: reactores nucleares abandonados, túneles y maquinaria y materiales químicos radiactivos. El mundo no conoce con certeza la magnitud exacta de lo que quedó, y cada año el hielo revela fragmentos del pasado, recordándonos que incluso los secretos enterrados bajo capas de hielo no permanecen ocultos para siempre. Camp Century es un recordatorio inquietante. Groenlandia no es solo hielo y soledad, es un lugar donde la humanidad ha intentado controlar la naturaleza, ocultar tecnología peligrosa y planear guerras secretas. Pero incluso bajo la apariencia de la seguridad eterna del Ártico, el hielo es impredecible. Lo que hoy está oculto, mañana puede emerger. La base secreta de Camp Century nos deja un mensaje silencioso. Algunos secretos no mueren cuando los abandonamos. Quedan dormidos bajo toneladas de hielo, esperando a ser descubiertos. Y quizás a recordarnos los peligros de nuestra propia ambición.